Perdonar es liberar a un prisionero y luego descubrir que ese prisionero eras tú. Bienvenidos a un nuevo programa de Una Cita con Dios. Su anfitriona, Marianela Ramírez. Mis queridos, mis amados, feliz y bendecido día tengan todos ustedes. Que Dios les pueda cuidar, proteger, que mi Señor te pueda bendecir grandemente. A mi querido, hemos llegado ya al final de esta semana, al final de este espacio, de esta serie donde hemos estado hablando acerca de la ciencia del perdón. En la introducción te decía que el perdón, cuando tú perdonas, es liberar a un prisionero. Es decir, liberarte a ti mismo. Es tomar la decisión de decir, no más. Voy a salirme de esta cárcel en la cual lo que ha hecho es deteriorar mi salud física, mental y espiritual. Voy a salirme de esta cárcel de rencor y odio donde me ha llevado a dañar todas mis relaciones personales, con mis padres, con mis amigos, con mis hijos, con mi pareja, con mis vecinos, con el mundo, inclusive con Dios. Así que salgo de allí y me libero. Mis queridos, llegar a este punto, llegar a entender esto, realmente es importante para la vida de cada ser humano. Porque, vuelvo y repito, el rencor y el odio es como un vaso de veneno, donde muchas veces como humanos nos jactamos. Nunca lo voy a perdonar, jamás lo voy a perdonar. Y no sabemos que eso nos está aprisionando, nos está envenenando el alma, el cuerpo, el ser, todo nuestro organismo. Como todos los días, amado, vamos a hacer este estudio a la luz de las Sagradas Escrituras, pero también a la luz de la ciencia. Así que, por favor, acompáñame. Quiero recordarte que estamos en redes sociales. Allí tú puedes ingresar a YouTube, mi canal Marianela Ramírez G, darle a la campanita. Tú puedes suscribir, puedes compartir el podcast, puedes volverlo a escuchar, puedes distribuirlo a tus amigos, compartirlo con tu gente, porque al igual que tú, al igual que yo, al igual que todos, realmente necesitamos entender que Dios perdona y que el perdón Él no nos puede otorgar porque es un regalo de Él. Así que, amado, suscríbete y comparte. Y cuando una vez que el podcast es subido, te va a llegar la notificación y de primera mano tú lo vas a poder escuchar. Así que ya sabes, Marianela Ramírez G en YouTube, suscríbete y dale a la campanita, por favor. Estamos hablando acerca de la ciencia del perdón. Les recuerdo, para los amigos que tal vez estén escuchando hoy el podcast, desde el año 99 la comunidad científica comenzó a colocarle la lupa a los efectos que tiene el perdón en el organismo humano, en la salud física, mental y espiritual del ser humano. Decíamos que aun cuando el hombre desde el 99 está estudiando sobre este tema, nuestro Dios hace muchos, pero miles de años atrás, ya lo había dejado, ya nos había mostrado el beneficio del perdón. Cuán importante es entender que existe un antídoto para este veneno mortal llamado odio, llamado rencor, que carcome el alma, que separa familias, que destruye inclusive a un mundo. La humanidad se destruye a sí misma por causa del rencor, del odio, a veces fundados, a veces sin fundamentos, a veces porque sencillamente lanzaron una bola de nieve que creció. La gente lo creyó y entonces comienzan a odiarse sin sentido, sin razón de causa. Pero muchas veces son circunstancias muy personales, son conflictos muy íntimos, muy propios de las relaciones humanas, que pueden quebrar, colocan la jarra de veneno y entonces uno, a veces sin saber,
toma la jarra y se bebe ese veneno llamado odio, llamado rencor. Pero cuando tú y yo entendemos que somos humanos, que nos equivocamos, que hoy puedo ser víctima, pero mañana puedo ser victimario, cuando tú y yo entendemos eso, entonces vamos a comenzar a flexibilizar y a querernos salir de esa cárcel, como lo es el odio, como lo es el rencor. Miren, mis queridos, los científicos hablan y comentan que cuando el ser humano está cargado de negatividad, cargado de la rabia, del rencor, del odio, comienza a activar las partes más arcaicas del cerebro humano. Pero cuando usted y yo decidimos perdonar, cuando usted y yo vamos a nuestro Dios a pedirle que nos ayude a perdonar, entonces se comienzan a activar las partes más recientes de nuestro cerebro, como lo es la corteza prefrontal, como lo es la corteza cingulada posterior, y cada una de ellas se ocupa en la resolución de problemas, la moral, la comprensión, los estados mentales, las emociones, los procesos cognitivos. Cuando usted y yo comenzamos a vivir en perdón, a entender, es que papá y mamá son humanos, ellos dieron lo que recibieron, es que mis hermanos son humanos, ellos también dieron lo que recibieron. Cuando tú y yo entendemos esta cadena que se está repitiendo en nuestra familia, cuando tú y yo entendemos todo esto, es más fácil, es más liviano el poder entender que no somos jueces, que somos humanos, que nos equivocamos, y podemos pedirle a Dios que nos dé el don del perdón. Perdón es un don, es de dar, perdonar, donar algo, es amar, es entender, es comprender. Por eso el Señor decía: no juzguen para que no sean juzgados, no te pongas en un terreno de juez estricto, porque hoy puedes ser víctima, mañana puedes convertirte en un victimario. Y es importante entender esto, mis queridos, para que nosotros podamos permitir que Dios con su Santo Espíritu pueda morar en nuestra mente, en nuestro corazón, y entender que lo vivido formó parte de esta cadena de lo que ha acontecido tal vez en nuestra familia. Y cuando tú y yo entendemos eso, entonces, mis queridos, podremos darle paso a Dios para que nos regale el don del perdón, el don de perdonar o de perdonarnos los unos a los otros. Mire, Miqueas, capítulo 7, versículo 18, dice la palabra de Dios: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y pasas por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. ¿Qué Dios como nosotros, que nos ama, que nos perdona, porque tú y yo nos equivocamos? No creamos que solamente son los otros los que se equivocan, no, tú y yo también nos equivocamos y erramos y lastimamos y ofendemos. Por eso, mis queridos, que Dios como el nuestro, que nos ama aún en medio de nuestras imperfecciones humanas. Por eso, mis queridos, tú y yo debemos acercarnos a ese Dios grande y poderoso para que Él también nos ayude a entender que nuestra gente son humanos, que al igual que nosotros nos equivocamos, que a veces ofendemos, que a veces lastimamos, pero que también podemos corregir, también podemos perdonar y perdonarnos, y sobre todo podemos amar y entendernos nuestra humanidad. Mi querido Dios te bendiga, el Señor te cuide, te guarde, el Señor te proteja, y como todos los días vamos a decirle a nuestro Dios sinceramente que nos ayude, que de verdad nos ayude a realinear el pensamiento.